Preguntas que todos se hacen. Bueno, y continuamos con preguntas que todos se hacen hoy en nuestra serie sobre el amor. La pregunta de hoy, ¿qué es el amor? Juan Carlos, quedamos en la pregunta de ¿cómo hago yo para afirmar al otro para poder entender lo que es el verdadero amor? Muy bien. Y entonces dijimos, el amor es una realidad humana. No es, yo no puedo amar cosas, no puedo amar animales, no puedo amar ideas. Solo puedo amar a otro ser humano. Entonces fíjate que el amor sale del ser humano y llega al ser humano. Es lo que más distingue al ser humano. Mira lo que voy a decir, porque aquí le vamos a meter un asunto un poquito más complejo. Siempre nos han dicho que lo que caracteriza al ser humano es su capacidad racional. Sí. ¿Cierto? Y que eso es lo que lo distingue, digamos, de animales y en fin. Bueno, entendiendo por capacidad racional una capacidad muy especial, no solo de ser inteligente, porque hay animales que son inteligentes, Sí. hay especies de animales inteligentísimas, sino racional quiere decir porque somos capaces de reflexionar, Muy o sea, bien. de pensarnos a nosotros mismos. Eso es lo que significa reflexionar. El amor es una dimensión todavía más característica del ser humano, o sea, no solo el que seamos racionales, sino que amamos y estamos en capacidad de ser amados. Muy bien. Eso sí que es humano. Eso sí que constituye al ser humano como tal, ¿no? Y eso que parece como una descripción filosófica, en realidad lo que quiere decir es que el ser humano, para ser persona, ¿cierto? Persona como tal, necesita del amor y necesita amar a otros. Eso es lo que lo convierte en un proyecto vivo. Cuando decimos proyectos, porque estamos en un continuo desarrollo. ¿De qué? De las características más profundas de nuestra identidad. O sea, cada ser humano viene a este mundo a ser quien debe ser. Muy bien. Y lo alcanza, ese despliegue, ese desarrollo, en la medida en que es amado. Y entonces, en la medida en que yo soy amado y alcanzo quien debo ser, yo entonces empiezo a amar a otros. ¿Ves por qué es tan importante el amor? Porque me quedaría, si yo no soy amado y no se despliega en mí desde lo que soy yo, ¿quién debo ser? Estaré en la incapacidad de amar a otros. Entonces ya solamente desearé a otros. Pero el deseo tiene un problema y es que no distingue entre persona, animal o cosa, para decirlo de esta manera. Entonces cuando yo me quedo solo deseando, yo no entiendo quién es el otro, es que no sé quién soy yo. Por lo tanto, los otros son cosas. Objetos y a veces hasta agradables animalitos, pero no los amaré en la profundidad de lo que significa ser humano. Wow. Te está haciendo como pum, 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 pum. Yo siento que está como cayendo una cantidad de cosas que uno tenía en la cabeza, porque uno escucha expresiones como la siguiente: yo amo esta casa y si esta casa me la quitan, mejor dicho, se acabó mi vida. Sí. Temas así. Por ejemplo, Entonces, porque llegamos a encapricharnos, a desear tanto. El capricho, por ejemplo, es un sinónimo del deseo. Nos encaprichamos tanto con las cosas, o con los objetos, o con las ideas, ¿cierto? O con las personas, pero cuando yo me encapricho con una persona, le quito su esencia de persona y lo convierto en cosa, o en idea, o en animal. O sea, le rebajo su condición. Sí, Y estoy rebajando mi condición. Aquí sí es un cambio de paradigma tremendo, Juan Carlos, porque también escucha a uno, este perrito sí da mucho amor. Sí, no, los perritos no pueden dar amor. Devuelven el sentido de protección que tienen porque forma parte de su instinto en su manada. E igual podría pasar si tú sueltas al perrito por ahí en una manada de perritos, si hay alguien que lo protege, que habitualmente es el líder, el macho alfa, en fin, etcétera, devolverá ese sentido. Pero los perritos como tales no aman, no pueden hacerlo. El único que está en el potencial de amar, fíjate, en el potencial de amar es el ser humano. Racional. Claro. Ahora decías algo importante que me hacía pensar en algo, Juan Carlos, que cuando uno tiene esa identidad que sabe uno y se ha venido desarrollando, entonces ya no hay por qué sentir rabia contra otro, ni envidia, ni nada, porque cada uno tiene su propio propósito y se va desarrollando. Claro, entonces muchos de los desajustes, yo diría, voy a decir una cosa que de pronto mis colegas psicólogos de pronto van a estremecerse, pero lo vamos a decir, y es, yo diría que todos los desajustes del ser humano vienen por eso, porque no es amado y no puede amar. Todos los desajustes. ¿Cuáles son los desajustes? Los temores, ¿cierto? El creerse superior o inferior, el andar por la vida afirmándose, buscando mi propia afirmación en ideas o en cosas, en el hacer y en el tener, o en el tener, y no la afirmación en otros. O sea, esa búsqueda de que otro me afirme en realidad es una petición de amor.
Entonces tú lo encuentras en los niños pequeños que han sido sometidos quizás a condiciones difíciles, donde han sido cosificados, es el término correcto, cuando me quitan mi sentido de persona, me cosifico, me vuelvo una cosa. ¿Cierto? El ser humano cuando es cosificado, pero en especial los niños, van implorando amor. Lo que pasa es que como no saben vivirlo, lo imploran de cualquier manera. Entonces tú encuentras niños en temores terribles, en miedos espantosos, en el temor al abandono, en el temor a ser defraudados, en el temor a ser heridos. Y esa será su lógica de amor a lo largo de la vida. Entonces, olvidan el desarrollo de sí, pues porque no lo han tenido. Y más bien van por la vida protegiéndose o hiriendo a otros, porque eso fue lo que aprendieron, que estamos en un mundo difícil, en un mundo selvático, donde todo el mundo es enemigo, donde yo tengo que luchar por lo mío. Y ahí, cuando yo lucho por lo mío, me encierro en mí. Y al encerrarme en mí, me aíslo de esa realidad humana. Y de la imposibilidad de amar. Y poco reflexiva. Y claro, eso no tiene nada de reflexivo. Bueno, Juan Carlos, ¿qué sucede o cómo podemos nosotros empezar con los niños? Para empezarlo porque cuando dices cosificar, entonces eso lo hace pensar a uno muchas cosas. Uno no es porque lo quiera. De pronto los televidentes que nos están viendo ahora dirán, bueno, puede que esté pasando eso y yo esté absolutamente inocente del tema, pero esto me está prendiendo las alarmas para decir, porque al hijo se cosifica cuando trato de llenarlo de cosas, de que esté muy bien vestido, preséntese bien, haga esto como un modelo de lo que uno quiere que vean los demás, pero no de lo que es él. Sí, entonces yo siempre aquí explico porque es importante que a veces los papás nos preocupamos mucho porque el niño pase el año, apruebe las materias, sea bien educado. Es una preocupación válida, digamos. El enfoque, como lo hacemos, es donde está lo incorrecto, porque a veces lo que estamos es proyectando nuestros propios temores o nuestro propio sentido de la afirmación a través del niño, entonces lo estamos usando. Lo estamos usando para nosotros sentirnos bien. Cómodos o tranquilos o seguros o en fin. Entonces, en realidad, digamos, criar hijos, y le vamos a dedicar uno de los programas sobre el amor a cómo se desarrolla el amor. Eso es muy importante. Uno de los sentidos más importantes de ser padre es poder entender que a ti la vida te entrega un ser para desarrollar. Entonces yo tengo que aprender básicamente quién es ese ser. Muy bien. Eso hace que yo en la relación con mis hijos sea capaz de entender lo siguiente: cada hijo es un ser, cada hijo es un único. Cada ser de esos hijos que están allí simbolizados en personitas chiquititas es alguien para desarrollar, pero no sirven las mismas recetas para todos. O sea, lo que yo hago con uno no le va a funcionar a los otros. Esto lo saben muy bien las mamás, porque por instinto el ser humano reconoce la diferencia de cada hijo cuando están muy chiquitos, cuando están muy pequeños. Entonces reconocen, por ejemplo, que hay un hijo que necesita más atención, que hay otro hijo que come muy bien y otro que come muy mal, que hay unos que duermen toda la noche y otros se despiertan. Entonces yo tengo que empezar a entender cómo es esa dinámica, cómo funciona cada ser humano. Eso, así como en tan chiquito, es lo que simboliza el hecho de que crezcamos en medio de otros seres humanos. Entonces, cuando a mí alguien me interesa, o sea, digo, voy a amar a esta persona, lo que significa es entender cómo es esa persona, cómo es como ser único. Entender, vuelvo y repito, y vengo de trabajar en otra ciudad haciendo un seminario y creo que repetí la palabra, no sé, 1000 veces. Entender no es estar de acuerdo, entender es simplemente captar la realidad del otro, ser consciente de quién es el otro y entender que lo que yo hago no va dirigido a sus deseos de tener o de hacer, sino a su necesidad de ser. Fíjate que eso es muy importante, porque si yo empiezo a enfocar allí mi acto de papá, la crianza, yo podré entonces pegarle al centro, al núcleo, a que esa persona empiece a desplegarse y a abrirse al mundo. Y entonces mi labor es de acompañar. Muy bien. Tremenda tarea. Así es. Tenemos una tremenda tarea. Juan Carlos, eso está muy interesante. Definitivamente tenemos que decir al ser. Al ser. Y ahora vamos a seguir hablando mucho más sobre eso para que nos quede más claro a los televidentes. Así Ustedes no se lo pueden perder porque ya regresamos. Preguntas que todos se hacen.